buenas tardes, estimada afiliación APSINA, bienvenidos y bienvenidas a su programa Asesoría a su alcance, el tercer programa de la temporada. Hoy vamos a tener un tema bastante importante, tendremos prórrogas, nombramientos y traslados a plazas en propiedad de funcionarios interinos. Para eso vamos a contar con Ileana Vega, vamos a contar con Gabriel y por supuesto Norita, que la dejo para que siga conduciendo el programa. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, querida afiliación. Primero, darle la bienvenida a nuestro compañero Mauricio, secretario general de la organización, Mauricio Jiménez Alvarado, quien hoy está con nosotros. Y también decirles que, bueno, tenemos un tema muy importante que nos han consultado. Hemos tenido características muy particulares de este tema, así que hoy vamos a estar respondiendo las preguntas de nuestra afiliación. Contamos entonces, como nos decía nuestro compañero Mauricio, con la presencia de la licenciada Ileana Vega Montero, quien es asesora legal de la Junta Directiva, y nuestro compañero Gabriel Cordero Guzmán, quien es coordinador del Departamento Laboral de APSE. Dos compañeros con muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia. Y bueno, este tema que tenemos, prórrogas, nombramientos y traslados en propiedad de funcionarios interinos. Ahí estamos hablando del transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público. Y por supuesto damos inicio a un curso lectivo muy particular, ¿verdad? Con realidades como la aplicación del transitorio 9, como una nueva modalidad de prórroga, y por eso muchos compañeros y compañeras han estado haciendo consultas a lo largo de estas semanas. Agradecerles, por supuesto, ser parte de nuestro programa, todas esas preguntas que nos han hecho a lo largo de la semana, que enriquecen muchísimo este programa. Y entonces, bueno, vamos a dar inicio con la parte de las prórrogas, y para esto nos va a ayudar nuestro compañero, el licenciado Gabriel, y vamos a iniciar con una primera pregunta, es ¿en qué consiste esta nueva modalidad de prórroga que realizó el Ministerio de Educación para los compañeros que tenían derecho a prórroga este año? Sí, muy buenas tardes a todos los compañeros afiliados. Y bueno, Norita y compañeros, buenas tardes. El asunto con las prórrogas es que desde que inició el curso lectivo y de previo al inicio del curso lectivo hemos tenido contacto directo con gestión de talento humano, con todos los sectores, colaborando a los afiliados, ¿verdad? Que no se les ha generado la prórroga, nombramiento, y estamos hoy día trabajando arduamente con esta situación. El 31 de enero, doña Yaxinia Díaz, directora de gestión de talento humano, emite un comunicado donde indica que a raíz del artículo 2 de la Ley Marco de Empleo Público, que se le da un plazo de 6 meses para una prórroga de nombramiento a los funcionarios de título segundo y un mes calendario para los títulos primero, es que autoriza a los directores de los centros educativos a que convoquen a los profesores, a los trabajadores de título primero igualmente, para que, aunque no tengan el nombramiento digitado en la acción de personal, puedan presentarse a laborar. Esa es la comunicación que dio el Ministerio de Educación Pública, la autorización que se brinda para que se presenten sin tener el documento de la acción de personal digitada, y que estamos trabajando para que se realice esa situación con los compañeros. Y efectivamente, pues es una situación muy diferente a la que normalmente y prototípicamente hemos enfrentado. Esto genera incertidumbre, dudas, preguntas en nuestros compañeros, y hoy, bueno, hay una de las preguntas que nos hacen, y es que si los compañeros con derecho a prórroga que recibieron su nombramiento por medio de esta modalidad, ¿verdad?, tienen el derecho de recibir su salario por el número de elecciones que les correspondía en su prórroga. Bueno, en secundaria por el número de elecciones, ¿verdad? En primaria hablamos que es por la jornada que corresponde, o en los mismos títulos primero, ¿verdad? Con los conserjes, los agentes de seguridad, todos los funcionarios que no les han digitado la prórroga de nombramiento pueden, si el director los convoca, tienen que presentarse a trabajar, a cumplir la jornada laboral que corresponde y las lecciones que tienen el derecho a prórroga, nombramiento. Si está la cantidad de alumnos, si está la cantidad de lecciones, si todas las condiciones del centro educativo no han cambiado al año anterior, pueden continuar con la misma cantidad de lecciones.
Bueno, esa es otra pregunta que tienen nuestros compañeros, porque nos están diciendo, bueno, ¿qué pasa si en el centro educativo al 29 de febrero, que es la fecha para entregar los cuadros, no hay un contenido de matrícula que respalde la prórroga de estos compañeros que estaban trabajando y que empezaron a elaborar a partir del 1 de febrero? Actualmente, como saben, en todos los centros educativos están con los resultados de las convocatorias de los estudiantes, ¿verdad? Enviando todo en la plataforma Saber. Tienen tiempo hasta el 29 de febrero para enviar los cuadros de matrícula real al Ministerio de Educación Pública. Esa es la fecha que establece Gestión de Talento Humano, ¿verdad? Como fecha que los directores envíen la matrícula real ante los sectores. Si no está en la cantidad de lecciones que está elaborando o la prórroga de nombramiento o está trabajando más lecciones de las que al final les corresponde, ¿verdad? Con los cuadros reales de matrícula, para que se les pague estas lecciones de más, se requiere una certificación del jefe inmediato, del director institucional, para que se les pague esas lecciones. ¿Por qué? Porque la Dirección de Talento Humano le da autorización de presentarse sin un nombramiento oficial. Entonces es una expectativa, y si genera una expectativa y trabaja unas lecciones que al final no va a tener en marzo y las está trabajando en el mes de febrero, el director tiene que asumir la certificación para que el Ministerio de Educación Pública haga el pago respectivo de las lecciones trabajadas. Muchísimas gracias, Gabriel. Y con esta modalidad del nombramiento generalizado, otra de las preguntas que nuestros compañeros nos han hecho y que ha generado muchísima preocupación es si hay cobertura de la póliza del INSS en caso de cualquier accidente laboral. Sí, efectivamente. Mientras exista una relación laboral, necesitan ser cubiertas por la póliza de riesgo del Instituto Nacional de Seguros, ¿verdad? Del riesgo laboral. Entonces no hay problema, si están trabajando, si los han convocado a trabajar y tienen un accidente laboral, se puede hacer el proceso que corresponde ante el INSS. No hay problema que no tenga el nombramiento digitado, porque el que llena la fórmula al final es el jefe inmediato, y como él está autorizando que se trabaje, siempre hay una relación contractual con el funcionario. Entonces, efectivamente, nuestros compañeros tienen la cobertura. Correcto. Otra de las preguntas que recibimos y que sí nos generó o me generó muchísima preocupación es si un trabajador con derecho a prórroga no ha recibido su nombramiento y no se ha confeccionado su P22, pero tiene derecho a prórroga, ante la situación de no pago, ¿este trabajador podría dejar de asistir al centro educativo? No, si ya hay una convocatoria del ministerio, del director, está trabajando, inició a trabajar desde el 8 de febrero que inició el curso lectivo y siguió trabajando todos estos días, no puede un día, como ejemplo, mañana decir, no voy a asistir porque no tengo el pago, porque no tengo la acción de personal, ya hay una relación contractual, entonces sería un abandono de trabajo. Si iniciaron y hay convocatoria del jefe inmediato, tienen que presentarse a trabajar y a cumplir las lecciones que le otorgó por horario. Efectivamente. Sí, como pueden ver, compañeros y compañeras, hay muchísimas preguntas y es fundamental que traslademos este programa a los compañeros de nuestra base, a nuestros amigos, a los trabajadores de la educación, porque recordemos que este programa tiene la idea de formar e informar y tenemos que estar bien informados para poder defender nuestros derechos y también los derechos de nuestros compañeros. Nosotros, el Departamento Laboral, está trabajando arduamente, haciendo las consultas, solicitando a los sectores que se realicen las prórrogas de nombramiento, que se digiten las acciones de personal. Por eso, cualquier situación que requieran, lo pueden comunicar al correo laboral@apse.cr y estamos brindando toda la colaboración posible para todos los afiliados que lo requieran. Gabriela, hay otra pregunta que nos hacen los compañeros. Bueno, ¿cuándo un trabajador de la educación puede perder su prórroga? Únicamente puede perder su derecho a prórroga por disminución de matrícula, porque no existan los estudiantes, ¿verdad? Porque hayan transcurrido más de 6 meses en el caso del docente o un mes calendario posterior al título primero. Con el título primero están un poco más flexibles porque hay una autorización de Yaxinidad Mendoza, que es la Dirección General de Talento Humano, para que los convoquen a trabajar. Y hay unas situaciones un poco escasos con respecto a que no le generan una prórroga con un mes calendario, pero si hay, lo pueden comunicar inmediatamente con nosotros, pero para que pierdan la prórroga únicamente es por disminución de matrícula para los docentes en este caso. Muy bien, muchísimas gracias. Y para conectar tal vez
este tema con el tema siguiente. Tenemos una última pregunta para vos, Gabriel, y es que si tengo derecho a prórroga, pero no he recibido todavía el documento oficial, ¿yo podría perder el derecho al beneficio del transitorio 9, aunque yo cumpla con los requisitos? Es que ahorita no va a existir afectación con ese sentido del transitorio 9, porque recordemos que el transitorio 9 es una fecha establecida el 10 de marzo del 2023, pero ampliamente lo va a explicar los compañeros doña Ileana y don Mauricio posterior en el programa. No hay una afectación directa esta situación de las prórrogas con la aplicación del transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público. Bueno, indudablemente este tema es bastante amplio. Acá se ha tratado de un poco despejar esas dudas, ¿verdad, Nora? Un poco de esas dudas que son las que más, las consultas que mayormente hacen las personas afiliadas. Como lo decía Gabriel, acá en APSE estamos brindando esa asesoría, se está a las personas que tengan problemas con esa situación. Vamos a continuar con el siguiente tema, y para eso nos va a acompañar la licenciada Ileana Vega, como antes lo mencionaba Nora, que es el tema sobre la Ley Marco de Empleo Público, específicamente sobre el tema del transitorio 9. Entonces, voy a dejar Ileana en el uso de la palabra para que les explique un poco qué es esto del transitorio 9 y cómo nos afecta a todas las personas del Ministerio de Educación. Quizá, perdón, Ileana, antes de pasar con vos, decirle a nuestra afiliación que es increíble la diversidad del Ministerio de Educación. Tal vez la gente a veces no tiene la perspectiva, la cantidad de preguntas desde diferentes sectores, ¿verdad? Para poder responder en el marco de este transitorio ha sido un trabajo grande, así que te dejamos con nuestra afiliación, ¿verdad? Para que puedas explicarles, y luego te tengo como 1000 preguntas. Ok, bueno, muy buenas tardes, querida afiliación APSINA. Sí, bueno, el día de hoy vamos a explicar el tema del transitorio 9, qué es eso, qué es ingresar en propiedad con fundamento en el transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público, cuál es el plan que ha elaborado el MEP para esos efectos. Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Y bueno, antes de explicar el plan propiamente que tiene el MEP, sí debemos mencionar que la aplicación del transitorio 9 en los nombramientos en propiedad que se van a dar producto de este transitorio es una de las novedades que establece la Ley Marco de Empleo Público, y tal vez veamos en pantalla qué es lo que dice el transitorio 9 para poder ir explicando a ustedes paso a paso esta temática. Ahí podemos ver que el transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público dispone que los órganos y entes públicos contemplados en el artículo 2, y aquí vamos a parar un momentito. Este transitorio 9 significa que no aplica únicamente para el Ministerio de Educación Pública, sino para todos los órganos y entidades públicas que están establecidas en el artículo 2 de la Ley Marco de Empleo Público. ¿Quiénes son? Todo lo que es los poderes de la República: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, todo lo que son Tribunal Supremo de Elecciones, todo lo que es los entes descentralizados autónomos, Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y los entes con descentralización territorial, como son las municipalidades. Y por supuesto que el Ministerio de Educación Pública está incluido dentro de lo que es el Poder Ejecutivo, y por lo tanto también está incluido dentro de los órganos a quienes cubre este transitorio 9. Entonces se establece que todos estos órganos y entes públicos que indiqué anteriormente, en el plazo de 1 año contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, ¿cuándo se vence 1 año después de que entró en vigencia la ley? El 10 de marzo del 2024, porque recordemos que la Ley Marco entra en vigencia el 10 de marzo del 2023, entonces en el plazo de 1 año contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, deberán elaborar un plan, tal vez si lo vemos en pantalla para que las personas vayan siguiendo, deberán elaborar un plan para realizar los procedimientos necesarios
que permitan realizar nombramientos en propiedad en aquellas plazas que se encuentran interinas vacantes. Dicho plan deberá ser publicado en la plataforma integrada del empleo público de la Dirección General de Servicio Civil. Este proceso deberá contemplar el concurso de valoración de méritos establecido en el artículo 26 de la presente ley. ¿Qué significa eso? Y aquí hay que poner muchísima atención. Lo que se va a dar ahora, que se va a dar por primera vez en la historia del sector público costarricense, es un ingreso en propiedad a través no de un concurso por oposición, que es lo que siempre se ha manejado, sino por un concurso de valoración de méritos que está establecido en el artículo 26, precisamente la Ley Marco de Empleo Público, y en el artículo 17 del reglamento de la Ley Marco de Empleo Público. ¿Qué es un mecanismo de un concurso de valoración de méritos? Es un mecanismo de una promoción interna a través de la cual las entidades o direcciones de recursos humanos analizarán cuáles personas interinas cumplen los méritos o requisitos para poder acceder, mínimos necesarios de su clase de puesto para poder ingresar en propiedad con los requisitos que vamos a ver ahora. Y se trata de un concurso de valoración de méritos con carácter excepcional. ¿Eso qué significa? Que no es la norma, porque la norma es el concurso por oposición. Es un concurso de manera excepcional que se va a aplicar ahora de conformidad con la Ley Marco. De forma tal, continúa diciendo el artículo, que la persona servidora pública que esté ocupando la plaza vacante en forma interina por un periodo no menor a 2 años, aquí vamos a hacer otro alto, un periodo no menor a 2 años antes de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, es decir, antes del 10 de marzo del 2023, se le considere de forma prioritaria, salvo que la jefatura inmediata, y ahora vamos a ver esto, manifieste su oposición fundamentada. ¿Qué significa? Que mi jefe inmediato pueda oponerse a que yo ingrese en propiedad. Bueno, todo eso lo vamos a ir ahora conforme vayamos analizando el plan que tiene establecido el MEP en cumplimiento de ese transitorio, como mencioné anteriormente. Por otra parte, también lo vamos a visualizar en pantalla, la Dirección General de Servicio Civil emitió en julio del año pasado la resolución DGRS 88-2023, en la cual la Dirección General de Servicio Civil emite una serie de directrices o disposiciones generales para que todos estos entes públicos de los que hablé anteriormente procedan a la elaboración del plan para el nombramiento en plazas interinas vacantes dentro del régimen estatutario, en aplicación, por supuesto, del transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público. Entonces, estas instituciones cubiertas por el régimen de servicio civil, como son todos los ministerios que están cubiertos por el servicio civil, deberán, conforme lo indica ahí la resolución, elaborar un plan que permita realizar nombramientos en propiedad en aquellas plazas que se encuentren interinas vacantes, para lo cual tendrán el plazo de 1 año contado a partir de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Es por eso que el MEP está corriendo con este tema, porque debe tener ese plan listo al 10 de marzo del 2024. Bien, en la Junta Paritaria celebrada la semana pasada, recibimos por parte del MEP la exposición del plan para esos efectos, para el nombramiento de plazas interinas vacantes conforme el nombramiento en propiedad de plazas, de personas que ocupan plazas interinas vacantes conforme a este transitorio 9, que es lo que vamos a exponer ahora porque nos interesa, y vean ahí que la fuente es precisamente Ministerio de Educación Pública. Lo que vamos a exponer es el plan que fue expuesto en el seno de la Junta Paritaria y que hoy vamos a compartir con aquellas personas que estarían siendo incluidas dentro de las posibilidades que da este transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público. Continuando con la exposición, entonces tenemos que, conforme al transitorio 9, entonces, como lo mencionaba anteriormente y lo pueden visualizar ahí, en este caso el MEP se deberá elaborar un plan en el plazo de 1 año, que ya lo indicamos, que vence ahora el 10 de marzo del 2024, que dicho plan deberá ser publicado en la página web del MEP
Aún no se ha publicado este plan en la página web, pero posteriormente, antes de que se suceda ese plazo del vencimiento de un año, deberá ser publicado en la página web del MEP. La persona servidora pública debe ocupar la plaza vacante. Aquí ya empezamos a ver un poco los requerimientos que debe tener la persona que pueda optar por el ingreso en propiedad en estas condiciones. La persona servidora pública debe ocupar la plaza vacante en forma interina por un periodo no menor a 2 años de forma continua. ¿Qué significa esto? Que la persona debe cumplir los 2 años continuos, o debe haber cumplido más bien los 2 años continuos antes del 10 de marzo del 2023 en una plaza vacante en forma interina. ¿Y qué significa en forma continua? Lo que anteriormente mencionaba Gabriel. El artículo 4 de la Ley Marco de Empleo Público establece lo que debe entenderse por continuidad. Continuidad significa que no debe haber habido interrupciones en ese nombramiento si se trata de servidores cubiertos por la Ley de Carrera Docente o título segundo del Estatuto de Servicio Civil. No deben haber tenido una interrupción en su nombramiento igual o mayor a 6 meses. Y para el caso de personal cubierto con el título 1, agentes de seguridad, trabajadoras de comedores escolares, oficinistas, conserjes, no deben haber tenido una interrupción en su nombramiento por un periodo igual o mayor a 1 mes. Todas las personas que no estén en esa situación de interrupción y que hayan tenido 2 años consecutivos en plaza vacante interina antes del 10 de marzo del 2023 podrán ser sujetos a ingresar en propiedad con este transitorio 9, excepto, como también lo vamos a ver ahora, en algunas situaciones o modalidades educativas que no va a aplicar este transitorio 9. Si usted, compañero o compañera, y viendo de nuevo la lámina, está cumpliendo estas condiciones o requisitos que mencioné, como dice ahí la lámina al final, se le considerará de forma prioritaria, salvo que la jefatura inmediata manifieste su oposición fundamentada. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que efectivamente antes de que usted, compañero o compañera, ya se le dé su nombramiento eventualmente en propiedad, el jefe inmediato, el director del centro educativo, deberá manifestar por escrito si se opone o da un visto bueno para que usted pueda ingresar en propiedad. Sin embargo, en la misma resolución de servicio civil que veíamos anteriormente, la que se promulgó en julio del año pasado, se indica que la oposición del jefe inmediato debe estar debidamente fundamentada. O sea, no es solo que el director va a decir, me opongo a que Anita o Gabriela tal ingresen en propiedad. No, debe ser una oposición debidamente fundamentada, ¿verdad? Para que proceda la oposición tal cual se establece. El plan que tiene el Ministerio de Educación Pública, y podemos continuar con la presentación, este plan que elabora el MEP debe considerar como mínimo los siguientes aspectos. Primero, lo que va a hacer el MEP, o lo que está haciendo de hecho ya el MEP, es que dividió a toda la población interina que cumple los requisitos mencionados, la dividió o la está dividiendo en 2 grupos. Primero, aquellas personas interinas que ocupan una plaza vacante que tengan idoneidad demostrada y aquellos que tengan idoneidad por demostrar. ¿Esto qué significa? ¿Quiénes son las personas que estarían en el grupo que tienen idoneidad comprobada? Bueno, en este caso son todas aquellas personas que son parte de los registros de elegibles vigentes. Si usted, compañero o compañera, cumple las condiciones para ingresar en propiedad que ya hemos mencionado y además se encuentra en el registro de elegibles, en algunos de los registros de elegibles vigentes de las diferentes clases de puesto, entonces usted ya tiene la idoneidad comprobada. Pero si usted, a pesar de tener y cumplir el requisito de los 2 años continuos en plaza vacante interina, no está en ningún registro de elegibles, es un grupo de personas a quienes hay que hacerle las pruebas de idoneidad para demostrar que pueda ingresar en propiedad a la plaza en la que usted ocupa. Esto de la idoneidad o la idoneidad por demostrar aplica, por supuesto, como vemos ahí en la lámina,
a las personas que reúnan los supuestos que ya mencionamos anteriormente, que es el de los famosos 2 años continuos en la plaza vacante antes del 10 de marzo. El plan, y una vez que conozcamos el plan que va a elaborar el MEP, bueno, este plan con el listado de las personas que sí van a calificar para entrar con el transitorio 9, este plan deberá incluir el nombre completo de la persona, el número de cédula, la clase y la clase de puesto, la especialidad o la subespecialidad, el número de plaza o el número de lecciones, si es por lecciones, el tiempo de antigüedad en la plaza vacante y el número de pedimento para que sea ingresado en propiedad. Todos esos datos deben venir íntegramente consignados en el plan que ya está elaborando o que ya pareciera que tiene elaborado el Ministerio de Educación Pública. Por su parte, se indica dentro de los requerimientos que estableció la Dirección General de Servicio Civil, y podemos verlo en la siguiente lámina, que las oficinas de recursos humanos además deben certificar, no es solo analizar si se cumplen o no los requisitos, deben certificar, hacer una certificación de que tal o cual persona cumple con los requisitos académicos o de experiencia y además requisitos legales de la clase de puesto, la especialidad o subespecialidad, o que se encuentran dentro de las excepciones establecidas en el Estatuto de Servicio Civil. Entonces, también en esa línea la Oficina de Recursos Humanos debe certificar también si se cumple o no con el requisito de la idoneidad comprobada. Y hay un requisito aquí fundamental que deben sí o sí cumplir todas las personas que vayan a entrar por el transitorio 9. Y es que deben cumplir el requisito establecido en el inciso A del Estatuto de Servicio Civil y el artículo 9 del reglamento, que lo vamos a ver ahora, y esto es fundamental. El artículo 20 del Estatuto de Servicio Civil indica que para poder ingresar en propiedad al régimen de servicio civil se requiere poseer aptitud moral y física propias para el desempeño del cargo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener aptitud moral para que usted pueda ingresar en propiedad? Eso significa que usted no debe tener ningún antecedente judicial, y por eso acá se deben aportar las certificaciones emanadas del archivo judicial, que es lo que conocemos como el registro judicial de delincuentes, para ver si la persona no tiene antecedentes penales, y eso es fundamental para poder ingresar en propiedad. Y cuando se dice ahí en el artículo que se debe poseer aptitud física, ¿qué significa poseer aptitud física? Que la persona se encuentra en pleno goce de sus facultades físicas y mentales desde el punto de vista de salud física y mental para poder ingresar en propiedad. Por esa razón es que, y creo que más adelante viene esa lámina, las personas que están reubicadas por salud no están siendo consideradas para ingresar, aunque ocupen una plaza interina en forma de una plaza vacante en forma interina, no están considerados para ingresar en propiedad porque no estarían cumpliendo el requisito de tener la aptitud física que establece el artículo 20 del Estatuto de Servicio Civil. Igual esto mismo se repite, como pueden ver ahí, en el artículo 9 del reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que igualmente repite lo mismo, que es requisito para ingresar al servicio civil poseer aptitud física, psíquica, ahí sí se agrega la palabra psíquica, y moral satisfactorias. Muy bien. ¿Cómo se va a realizar entonces ese proceso de comprobación de esa idoneidad? Porque ya vimos que para ingresar con el transitorio 9, igual como se ingresa para cualquier concurso cuando se hacen por oposición, se requiere que haya una comprobación de esa idoneidad de la persona servidora pública. Entonces podemos ver ahí en pantalla cómo se establece dentro de este plan del MEP las siguientes opciones para comprobar esa idoneidad. En primer lugar, se establece que para lo que es o lo que son personas cubiertas por el título 1 del Estatuto de Servicio Civil, aquí estamos hablando de
de todos los que no tienen título docente, para que se comprenda más fácil, ¿verdad? Nuestros agentes de seguridad, nuestros oficinistas, conserjes, trabajadores de comedores escolares, profesionales de equipos interdisciplinarios, por ejemplo. En este caso se indica que todas las personas que son del título 1 y que sus puestos corresponden a lo que se llama o lo que se establece en el artículo 15 del reglamento del Estatuto de Servicio Civil, a estas personas no se les va a aplicar pruebas de idoneidad. ¿Por qué? Porque el artículo 15 del reglamento del Estatuto de Servicio Civil indica que cuando se trata de puestos, y ahí podemos ver la definición, que por la naturaleza de su cargo requieren únicamente, esencialmente, destreza manual, fuerza física o dominio de un oficio mecánico. Aquí estamos hablando de personas que son misceláneas, conserjes, de agentes de seguridad, trabajadoras de comedores escolares, básicamente, creo que no se me queda por fuera nadie, como para demostrar su experiencia o su idoneidad. Lo único que debe verificarse es su destreza manual o su fuerza física o el dominio de ese oficio. Con solo eso basta. Una vez que esté comprobado que la persona hace bien su trabajo, tal, no se requiere comprobación de idoneidad de ninguna especie. Por eso, todos los compañeros que mencioné anteriormente, no se les va a hacer ninguna comprobación de idoneidad, y si cumplen el requisito de los 2 años consecutivos en plaza interina vacante antes del 10 de marzo del 2023, ingresarán en propiedad conforme al transitorio 9. Para el caso de las clases de puestos que se regulan con el Estatuto de Servicio Civil, título segundo, en este caso, ya mencioné anteriormente que que el MEP dividió en dos: aquellos que están en registro de elegibles y aquellos que no están en ningún registro de elegibles. Para los que están en el último registro de elegibles vigente, que es el del concurso propiamente docente del 2019, ya entraron, o sea, ya con solo eso se les comprueba su idoneidad, ¿verdad? Entonces, si usted, compañero o compañera, cumple los requisitos de estar en el tiempo necesario en plaza interina vacante y está en el registro de elegibles del año 2019, o se trata de un puesto técnico docente o administrativo docente y está en el último registro de elegibles, que es el del 2018, no le van a hacer ningún tipo de examen, no le van a hacer ningún tipo de comprobación de idoneidad posterior. Pero si usted, compañero o compañera, no está en ningún registro de elegibles, entonces, según este plan del MEP y según lo que dispone la Dirección General de Servicio Civil, se le debe aplicar una prueba de idoneidad. Bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cuándo me van a hacer esa prueba de idoneidad? Podemos ver ahí en pantalla cómo el propio Ministerio de Educación Pública nos indica que, en este caso, a la fecha, el Ministerio de Educación Pública, lo podemos ver ahí en el párrafo 2, el Ministerio de Educación Pública carece de una plataforma adecuada para la aplicación de estas pruebas que permitan valorar de manera efectiva y eficiente la idoneidad de las personas funcionarias. Esto significa que si usted, compañero o compañera, está en este caso donde debe demostrar la idoneidad, hay que esperar hasta que el Ministerio de Educación Pública, conjuntamente con la Dirección General de Servicio Civil, puedan establecer esas pruebas de idoneidad y puedan tener la plataforma adecuada para su aplicación. ¿Cuándo será? No se sabe. ¿Será este año? Se nos dice que difícilmente. Es muy probable que se quede para el año 2025 o en año posterior. Y esto es muy importante porque aquí estamos hablando, Mauricio y Nora, de las cosas tal cual son, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que a las personas les interesan, si están dentro de las posibilidades que da el transitorio 9. Por su parte, como lo mencioné anteriormente, si se trata de puestos contemplados en el artículo 15, que requieren solo comprobación de destreza física o fuerza física o dominio de un oficio, a estas personas, como lo mencioné anteriormente, ya no se les va a comprobar ninguna idoneidad adicional y ya quedarían ya listos, por decirlo así, para que se les aplique el transitorio 9.
Ahora bien, una vez pues explicado todos estos elementos que son muy importantes para entender todo este proceso, según los datos que nos ha dado el Ministerio de Educación Pública, podemos ver ahí en pantalla cuántas personas o cuántos funcionarios, tanto del título 1 como del título 2, estarían siendo objeto de la aplicación del transitorio 9. Y entonces vemos ahí que, tomando en cuenta los diferentes estratos o clases de puestos, administrativo docente, operativo, profesional, propiamente docente, técnico, técnico docente, tenemos un total general de 7.691 funcionarios que estarían siendo considerados para ingresar en propiedad conforme lo dispone el transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público. Y en el cuadrito de abajo podemos ver cómo ahí está dividido el personal sujeto a entrar por transitorio 9 según hayan aplicado la prueba o no la hayan aplicado. Entonces ahí podemos ver cómo cuántos personal propiamente docente debe aplicar prueba, quienes no deben aplicar prueba porque ya están en el registro de elegibles, y así sucesivamente en cada una de las clases de puestos se hizo ese ejercicio para ver quiénes ya están y quiénes deben demostrar la idoneidad, como mencioné anteriormente. Igual en la lámina siguiente podemos ver ya por cada una de las clases de puesto debidamente detalladas quiénes deben aplicar prueba y quiénes no deben aplicar prueba, porque ya de hecho son elegibles por estar, repito, ya en alguno de los registros de elegibles vigente. Y ahí vemos cómo en el caso de conserjes de centro educativo, que está en número 1, o por ejemplo cocineros, que está en el renglón número 5, ahí lo pueden ver en pantalla, o como por ejemplo los misceláneos de servicio civil 1, o conductor o choferes, ¿verdad? Que son los que mencionábamos, están regulados por el artículo 15 del Reglamento de Estatuto de Servicio Civil. No se les va a realizar ningún tipo de prueba de idoneidad, y por eso ahí vienen en la parte de que no aplican prueba, o sea, tienen un 0 ahí porque no se les va a hacer prueba de ninguna naturaleza. Ahora bien, conforme lo dispone la Dirección General de Servicio Civil, y esto es parte del plan del MEP, se debe generar un proceso de comunicación a las personas que van a resultar incluidas dentro de este transitorio 9, y entonces la ruta, igual lo podemos ver ahí en pantalla. Lo primero que debe hacer el MEP, una vez que ya ha tenido toda esta comprobación de requisitos y demás elementos, lo que va a tener que hacer es publicar todo este listado en la página web del Ministerio de Educación Pública. Va a tener que publicar todo este plan, que se llama así, Plan para el Nombramiento de Plazas Interinas Vacantes dentro del régimen estatutario en aplicación del transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público, y además se va a tener que publicar en la Plataforma Integrada de Empleo Público de la Dirección General de Servicio Civil. Una vez que se tenga todo esto, vean acá que era lo que mencionábamos anteriormente, se debe notificar también a las jefaturas inmediatas, indicarle, mire señor director, aquí yo tengo que X persona que trabaja para su centro educativo está en la lista para ingresar con transitorio 9, para que usted indique lo que corresponda, y entonces ahí el director inmediato indicará, me parece muy bien, felicidades, o va a indicar, no, yo me opongo por tales y tales razones a que tal persona ingrese en propiedad. Eso va a ser un proceso que va a generar sin duda alguna algún tipo de tensión cuando llegue ese momento. Y por último, una vez pasado todo este proceso, finalmente la última etapa es notificar a los funcionarios interinos que cumplen con los criterios establecidos en este plan. Y una vez que se notifique, que se pase todo el proceso indicado, pues ya se procederá entonces a tramitar las acciones de personal, las P22, para que ya la persona quede formalmente pues ingresada en propiedad. No obstante, como se indica ahí, la persona que esté siendo ingresada en propiedad debe, por supuesto, cumplir con el periodo de prueba, ¿verdad? Conforme lo establecen los artículos 30 y 31
del Estatuto de Servicio Civil y el artículo 19 de su reglamento, que establece un periodo de prueba mínimo de 3 meses para ingresar, una vez que se ingrese en propiedad, para consolidar esa propiedad. Veamos ahora, que es un tema interesante, cuáles son las excepciones, que antes más o menos lo mencioné, pero que también lo podemos ver aquí en el plan. ¿Cuáles son las personas que están siendo parte de las excepciones para ingresar con el transitorio 9? Entonces vemos cómo las personas funcionarias que por motivos de salud o conflicto, también los que están reubicados por conflicto, no pueden ejercer sus funciones, no cumplen, por lo tanto, con lo indicado en el artículo 9 del Estatuto de Servicio Civil, ni con el artículo 20 del reglamento del Estatuto, como lo vimos en primera instancia, no estaría ingresando con transitorio 9. Tampoco estaría ingresando con transitorio 9 todos aquellos funcionarios que cuenten con nombramiento en propiedad, con ascenso, descenso o traslado interino. Tampoco podrán ser objeto, ni siquiera están siendo considerados para ser objeto de estudio para la aplicación del transitorio 9. Por supuesto que otra de las excepciones es que todas aquellas personas, y también igual lo podemos visualizar ahí, que no cumplen con el periodo mínimo de 2 años de ocupar una plaza vacante antes del 10 de marzo del 2023, por supuesto que tampoco cumplen con los supuestos del transitorio 9, ni aquellos funcionarios que estén ocupando un puesto en sustitución del titular de la plaza, tampoco estarían siendo funcionarios puros, por decirlo así, para ingresar conforme al transitorio 9. Tampoco estarían incluidos todos aquellos funcionarios interinos activos que se encuentren nombrados por inopia, las inopias tampoco están siendo considerados en el transitorio 9. Igualmente no están considerados aquellos funcionarios que por su naturaleza y funciones no se pueda garantizar la continuidad del servicio, por ejemplo, algunas modalidades educativas que no es claro que haya una matrícula que se mantenga en el tiempo, tampoco están siendo considerados para la aplicación del transitorio 9. Y bien, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué hago si a mí se me excluye, si el jefe inmediato se opone, si yo no vengo en la lista y yo creía que tenía que estar en la lista? Bueno, el plan también contiene todo lo que son las posibilidades recursivas o de impugnación ante este tipo de situaciones. Entonces, igual lo podemos visualizar ahí en pantalla como el artículo 8 de la resolución de la Dirección General de Servicio Civil indica que una vez comunicado el resultado final del proceso del transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público, la persona interesada podrá interponer los recursos ordinarios, ¿verdad?, de revocatoria o apelación dentro del término de 3 días. El recurso de revocatoria se deberá presentar ante la Dirección de Gestión de Talento Humano del MEP y el de apelación ante la ministra de Educación Pública en su condición de jerarca institucional, para de esa manera dar por agotada lo que se llama la vía administrativa o la parte administrativa antes de eventualmente ir a una parte judicial. Igual la Dirección de Gestión de Talento Humano debe establecer un mecanismo, una plataforma oficial que permita atender todas las consultas que se deriven de la implementación del transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público, lo cual deberá ser comunicado, por supuesto, a todas las personas interesadas, y que el medio utilizado por el MEP para estos efectos debe ser totalmente accesible para toda la población institucional. Bueno, esto así como en grandes rasgos, ¿verdad? Les hemos expuesto entonces cuál es el plan operativo y de implementación que tienen dispuesto el Ministerio de Educación Pública para la aplicación del transitorio 9. Muchísimas gracias, Liliana. Y nosotros cumpliendo con esta tarea de informar y formar a nuestra afiliación, es nuestra obligación sindical decirles a ustedes cuál es el plan que el MEP, cómo le describimos, ¿verdad?, desde la voz de los especialistas, cómo se describe desde la plataforma del Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para la adecuada toma de decisiones, para la preparación y sobre todo para la defensa de nuestros derechos. Y efectivamente, Iliana, ante todas estas excepciones que nos lees, que a veces tienen un lenguaje técnico,
queremos validar muchísimo el sentimiento también de nuestros compañeros que nos han hecho llegar sus consultas y sus casos personales y grupales de las instituciones a donde pertenecen, y es por eso que queremos hacerte algunas consultas. Desde el Instituto Clodomiro Picado en Turrialba, nuestra compañera Katia Rodríguez nos pregunta si el bachillerato internacional está para obtener las propiedades o está excluido, es una excepción de este. Bueno, el bachillerato internacional, yo tengo entendido de que no está incluido dentro de este transitorio 9. Sin embargo, se están haciendo algunas consultas al respecto para, antes de que el MEP implemente en definitiva este plan y haga los listados, tener un criterio claro sobre este tema concreto del bachillerato internacional. De momento no, pero se están haciendo las consultas para ver si eventualmente se podrían incluir o no. Nuestra compañera Lorena Tafalla nos hace la consulta y nos dice, ¿qué pasa en el caso de los IPEC sin DEA? Esa ha sido definitivamente una de las preguntas más recurrentes y hecha de nuestra parte. Las consultas respectivas al ministerio se nos indica que en las modalidades de SINDEAS y los IPEC sí estaría incluido dentro del transitorio 9 lo que es el plan formal de estas modalidades educativas, no así quienes imparten cursos libres, pero los que imparten plan formal sí estarían incluidos dentro de las posibilidades del transitorio 9. Muchísimas gracias, Ileana. También desde el Liceo Experimental Bilingüe de Turrialba nos consultan si los experimentales bilingües son parte. Sí, en este caso, no solo desde el punto de vista de que sea un colegio o una institución educativa bilingüe, sino en general, porque vamos a aprovechar para contestar, sino en general todo lo que son docentes de inglés, incluidos por supuesto los colegios bilingües o los docentes que laboran en colegios bilingües, estarían incluidos en el transitorio 9 siempre y cuando se cuente con la banda C1, ¿verdad? Que es una banda de dominio lingüístico C1, sí estarían incluidos para los efectos del transitorio 9, si cumplen con esa banda, están dentro del listado. Y ya lo respondiste, pero tal vez lo podemos decir en un lenguaje más simple. Tenemos dos grupos, los reubicados por salud y los reubicados también por asuntos disciplinarios y la ley 9999. Sí, según las disposiciones establecidas y de conformidad con lo que establece el artículo 20 del Estatuto de Servicio Civil y el artículo 9 del reglamento, que requiere tener aptitud moral, ¿verdad? No tener ningún tipo de antecedente ni judicial ni administrativo, no estarían siendo incluidos las personas que tienen abierto un procedimiento disciplinario, aunque aquí si uno analiza legalmente el tema, ¿verdad?, en aplicación del principio de inocencia, que es un principio, un derecho humano fundamental establecido en la Constitución Política, uno diría que, y ahorita que yo hablaba antes, yo me quedé pensando justamente eso, Norita, de que estas personas podrían perfectamente impugnar esa exclusión, ¿verdad?, los que están con procedimientos disciplinarios vigentes, donde no ha habido todavía una sanción administrativa y que están reubicados por esa razón, a menos que ya sea una reubicación donde ya hubo un fallo X y bueno, y por razones especiales aún continúan reubicados, pero normalmente no sucede eso, entonces sí habría que revisar eso, sería muy interesante. Lo que sí no está incluido de ninguna manera son los reubicados por cuestiones de salud, porque no se estaría cumpliendo con el requisito de la aptitud física o psíquica, ¿verdad?, según sea una enfermedad de índole físico o una enfermedad de tipo mental, ¿verdad? Doña Ruth Herrera nos pregunta si los equipos itinerantes están incluidos. Ok, sí, claro, hicimos la consulta porque ahorita Norita me hace esas preguntas y yo tengo que poner mi memoria aquí a trabajar, ¿verdad? Porque no tengo aquí por escrito, pero sí, ahora que me preguntas eso, Norita, todos los docentes que están nombrados en condición de itinerantes sí están incluidos dentro del transitorio 9. Doña Ana Castillo nos dice
si los grupos heterogéneos de preescolar están incluidos, Silvia. Bueno, en principio sí están incluidos, sin embargo se está delimitando, ¿verdad?, cuál sería la cantidad de matrícula máxima o la mínima para que esos docentes puedan entrar dentro del transitorio 9. También es un tema que está en consulta porque está en definición de esos máximos y mínimos para efectos de matrícula. Bueno, y doña Claudia Barrios Cruz, saludos hasta Talamanca, nos pregunta si los colegios rurales y los colegios indígenas están incluidos. Bueno, en este tema sí, pues lamentablemente una vez que hicimos la consulta se nos indica que este tipo de modalidades educativas están excluidos del transitorio 9. También don Marlon Mena Robles nos pregunta si el Plan Nacional está incluido. El Plan Nacional, en este caso, no están incluidos porque se trata de Plan Nacional que está relacionado con educación especial, entonces está quedando excluido el Plan Nacional de la aplicación del transitorio 9. En San Carlos nos hacen una consulta y es que hay algunos compañeros que tienen 20 lecciones en propiedad, pero desde hace 8 años completan las 48 lecciones de forma interina en otra institución y tendrían algunas de las características para obtener esta propiedad y completar sus 40 lecciones en propiedad. Entonces nos consultan desde San Carlos si estas personas entrarían dentro de este transitorio. No, definitivamente no. De hecho, anteriormente que vimos algunas de las excepciones, esto es un caso típico donde personas que están en ascenso, descenso, que puedan o que tengan algún otro puesto en propiedad, no se les estaría considerando para que esas elecciones interinas que tienen adicionales puedan a su vez sumar con esas elecciones interinas a su propiedad, no estarían siendo incluidos. Bueno, y vamos a ver, creo que es la penúltima pregunta, porque sí tenemos otra ahí de don Eric Soto. Nos dice doña Fanny López, ¿verdad? Yo sé que ya tuvimos la respuesta técnica en tu exposición, pero tal vez para abreviar, si los compañeros del título primero, conserjes, auxiliares de seguridad, oficinistas, trabajadores y trabajadoras de comedores escolares, van a estar dentro de este transitorio. Sí, claro. Aquí no hay excepción alguna para ninguna clase de puesto, se ha regulado por el título primero del estatuto o se ha regulado por el título segundo. La única diferencia es que en el caso de los oficinistas que me mencionas, ellos no son parte del artículo 15 porque para un oficinista demostrar su idoneidad sí necesitaría aplicar las pruebas que en este caso deba hacer el Ministerio de Educación Pública conjuntamente con la Dirección General de Servicio Civil, pero el resto, oficinistas, conserjes, agentes de seguridad, trabajadores de comedores escolares, igual están, y a ellos eso sí, la diferencia es que no se les va a hacer prueba de ninguna naturaleza para demostrar su idoneidad. Bueno, muchísimas gracias y llegamos al fin de este tema, pero indicarles que este proceso de investigación que se ha realizado, que hoy les exponemos desde la voz de nuestros especialistas, es una alerta para la toma de decisiones de algo que está por venir, porque es nuestra obligación sindical formar a nuestra afiliación para que se empodere, para que esté al tanto de todas las cosas, para la adecuada toma de decisiones, la preparación y la defensa de nuestros derechos. Y eso es fundamental y es la labor que estamos cumpliendo desde este programa, aquí juntos, llevándoles a ustedes esta información. Y bueno, ahora vamos a nuestra sección Agenda a su alcance. APSE facilita a su afiliación jubilada o pensionada consultar y verificar el pago del aumento por costo de vida 2020. La organización ha elaborado un reclamo para aquellos afiliados que se pensionaron a partir del año 2020, con el propósito de enviarlo al Ministerio de Educación Pública y que se haga el pago correspondiente en este costo de vida. La ley 2248 y la ley 7268 disponen que el método para revalorar las pensiones va acorde con los decretos que el Poder Ejecutivo aprueba por costo de vida.
La ley 7531 dispone que se revaloran las pensiones por costo de vida de acuerdo al índice de precios al consumidor semestralmente. El aumento por costo de vida según el decreto del año 2019 se aprobó en febrero de 2020 y se pagó en marzo del 2020. En el sitio web de APSE se explica con detalle la situación legal que los afecta. Puede consultarlo para tener más información. Si nuestra afiliación pensionada requiere consultar si se les aplicó el costo de vida mencionado, puede realizarlo en nuestros medios de contacto que se indican en la pantalla. Ustedes son muy importantes para nosotros. Visítenos. Bueno, y queremos agradecer su presencia en este programa. Definitivamente solicitarles que pasen este programa a los grupos, que lo vean en la escuela, en el colegio, en los centros educativos, que es fundamental que estemos informados, que tenemos la disponibilidad, por supuesto, de ayudarles y acompañarles en este proceso. Agradecerle muchísimo a Eliana, agradecerle a Gabriel, su siempre muy buena disposición para ayudarnos con estos temas tan técnicos, ¿verdad? Y recordarles que este programa se presenta para ustedes los miércoles a las 5 de la tarde. Los dejo con mi compañero Mauricio. Muchas gracias, Nora. Reiterar el agradecimiento para los compañeros Ileana Vega y Gabriel Cordero por habernos acompañado hoy en este programa. Espero que haya sido muy enriquecedor. Nuestra labor también es de asesoría. Recuerden que es importante tener conocimiento de lo que está ocurriendo para poder tomar decisiones acertadas. Como siempre dicen ahorita, una afiliación informada es una afiliación empoderada, y eso es lo que queremos con este tipo de programas, que nos informemos para poder tomar las mejores decisiones. Les agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy. Eso es todo por hoy.